Invitamos ahora a participar en este panel con foco en los aspectos legales vinculados a la seguridad e higiene. En este espacio se abordarán normativas, responsabilidades y marcos legales que regulan la práctica profesional. Agradecemos muy especialmente por su participación a los asesores legales del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, abogado doctor Orlando Daniel Pulvirenti y la abogada doctora Bettina Polichronos. Invitamos en este caso a moderar este bloque al ingeniero Carlos Barragán. Muchas gracias. Bien, como al doctor Orlando Pulvirenti, que bueno, que un poco nos ilustren, que nos recuerden nuestras responsabilidades en calidad de los servicios de higiene y seguridad, como nuestras, digamos, responsabilidades de medios, cuál es la normativa que tenemos vigente, bueno, un poco una refrescada de muchas cosas y seguramente algunas novedades y básicamente lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades. Así que bueno, digamos, Bettina, si vos querés, digamos, arrancá y después va a estar presentando el doctor Orlando Pulvirenti. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, en principio, de poder compartir este espacio de seguridad e higiene con ustedes. Bueno, la idea es abordar la seguridad e higiene no solo desde lo técnico, para lo técnico están más ustedes que yo, sino también desde el enfoque que tiene no solo del humano social, sino que desde lo jurídico. También, bueno, la importancia que posee la seguridad e higiene en lo que es la protección de la vida y la salud e integridad psicofísica de los trabajadores. Desde lo jurídico se pone en cabeza del empleador una responsabilidad que es indelegable, que es la de garantizar condiciones seguras del trabajo. Eso no implica que después en la práctica intervengan otros actores sociales, como por ejemplo el profesional de la seguridad e higiene, los trabajadores y algunos organismos de control. Detrás de, obviamente, en todo este vínculo con estos actores sociales, obviamente va a haber obligaciones y responsabilidades, que es lo que vamos a tratar de abordar. Voy a tratar de resumir un poco. Y bueno, no sé si lo paso yo al Power o lo pasan. Ah, perfecto. Bueno, el ejercicio profesional de la ingeniería, bueno, lo voy a explicar así rápido. Es una actividad técnica. En el caso de la ingeniería requiere un título universitario. Cuando decimos que es una actividad técnica regulada, no vamos a encontrar la ingeniería en seguridad e higiene en una sola norma, sino que el plexo normativo es bastante amplio. Ahora vamos a ver un poco la normativa, que implica también leyes nacionales, provinciales. Tenemos también diferentes decretos, reglamentos, resoluciones. Por lo tanto, el espectro es bastante amplio. Bueno, obviamente, de este ejercicio, pido perdón si por ahí me agito un poco, pasa que con el embarazo, la respiración, hay, bueno, obligaciones que son indelegables en el ejercicio profesional, como por ejemplo la obligación de matriculación en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, que es un requisito que también aboca a lo que es la seguridad e higiene. Y en la otra filmina quería aclarar que para el ejercicio de la seguridad e higiene no se requiere una matrícula adicional que no sea la del Colegio de Ingenieros de la provincia, porque bueno, esto fue una materia discutida también. Más allá de que después vamos a ver, hay resoluciones específicas dentro del colegio, que va a hablar una resolución de una credencial habilitante, una categorización y demás, no se requiere otra matrícula que no sea la provincial. Bueno, también dentro del ejercicio profesional, toda documentación que se quiera presentar tiene que estar visada por el colegio. Sin esa visación no se le puede dar curso a ningún trámite legalmente. Por lo tanto, esto es también sumamente importante, el visado previo del colegio. Bueno, el Colegio de Ingenieros obviamente va a efectuar este control en la matrícula, el visado, también las incumbencias dentro de
de los títulos de cada uno, el régimen disciplinario y que se cumplan también las resoluciones de honorarios mínimos. Esto es parte de la normativa que les decía, que es un plexo normativo amplio en la materia de seguridad e higiene. Tenemos la ley 10.416, ahí tienen la definición del ejercicio profesional. Esa es la ley madre, digamos, en provincia de la ingeniería, y bueno, básicamente en los 4 incisos establece el ejercicio profesional en relación de dependencia como prestación de servicios, también como la facultad de presentar informes o demás documentaciones que se requieran ante los organismos y entidades públicas o privados, y también la actividad científica y técnica. Después tenemos, tenemos la ley 19.587, que es la ley madre en seguridad e higiene del trabajo, la ley de riesgos del trabajo, el decreto reglamentario 351 y el 1338 que reglamentan la de seguridad e higiene, obviamente el Código de Ética Profesional y resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y del propio Colegio de Ingenieros. Dentro del Colegio de Ingenieros, en la página, tenemos un vademecum donde hay disponibles resoluciones específicas en materia de seguridad e higiene. Por mencionar algunas, tenemos la 890, que es el registro profesional de seguridad e higiene, donde se establece la credencial habilitante y según la incumbencia que tengan los títulos universitarios, va a ser la categorización que se le va a dar y demás, habla además de requisitos de inscripción y control. La 926, honorarios mínimos, y bueno, después también se establece la tarea de la Dirección de Seguridad e Higiene en obras, sean públicas como privadas. Bueno, algo ya dije de la ley 19.587, el alcance establece el sistema preventivo en todo el país, es tanto para establecimientos públicos o privados, con o sin fines de lucro, protege la vida e integridad psicofísica de los trabajadores, tiene una cultura preventiva, no tanto de reparación como sí lo hace la ley de riesgos del trabajo. Y bueno, la idea es justamente esto de prevenir enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Pone en cabeza del empleador, lo vuelvo a decir, como garante de la seguridad, por lo tanto su responsabilidad va a ser objetiva, tiene un deber de seguridad el empleador. Si bien el empleador delega la tarea de la seguridad e higiene en el trabajo, no delega su responsabilidad. Ahí está, después vamos a hablar la clave del profesional de la seguridad e higiene, tiene una responsabilidad de medios y no de resultado como en principio, y no de resultado como si lo tiene el empleador. Bueno, el decreto es reglamentario, el 351 del 79 de la Ley de Seguridad e Higiene. Este es el que establece estándares unificados, digamos, en el país, referentes, por ejemplo, tiene diferentes anexos, va a haber anexos que va a hablar de vibraciones, de ruido, de iluminación y demás. Son los estándares aplicables. Y después tenemos el otro reglamento, el 1338, que está en la otra diapo. Esos son los anexos que yo se los puse a modo ilustrativo para que puedan ver de qué trata. Y el 1338 es la organización de la prevención. Acá es importante destacar que establece dos variables que son la cantidad de trabajadores y los riesgos que hay en el establecimiento para determinar la cantidad de horas profesionales que se requieren. Con esas dos variables se van a determinar la cantidad de horas que se requiere del servicio de seguridad e higiene en el lugar. Y también establecía el servicio de seguridad e higiene en el trabajo. Después, ¿qué más? Hablando ahora de las resoluciones de la SRT, voy a mencionar algunas. Por ahí es muy importante la 905, que establece el protocolo de ergonomía, que es uno de los informes por ahí que deben realizarse de manera obligatoria. Bueno, se van a identificar, evaluar y controlar riesgos. La ergonomía trata más de lo que son trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano, tendinitis, lumbalgias. Siempre es importante
que el profesional de la seguridad e higiene tenga esto documentado, porque es fundamental para pruebas en juicios y demás, y para justamente merituar después lo que es la responsabilidad. Por mencionar otras resoluciones, tenemos la 886 de iluminación, todas en el marco de la superintendencia, la 84 y la 295. Bueno, todo ejercicio profesional, dijimos que traía aparejada obligaciones contractuales, dijimos que el empleador acá era el principal obligado, y contractualmente el servicio de seguridad e higiene generalmente se da a través de un servicio externo y se vincula con un contrato de prestación de servicios. La diferencia, bueno, acá yo les muestro un cuadro, más o menos como para resumir por ahí las obligaciones contractuales que tiene cada una de las partes, pero por ahí lo más importante son las del profesional de seguridad e higiene, que siempre lo que tiene que hacer es detectar, controlar riesgos, realizar el plan de prevención y seguridad en el establecimiento, capacitar, controlar que estén los elementos de protección, por solo mencionar algunas, porque son muchas las obligaciones que tiene el profesional, pero acá lo importante es la responsabilidad. Esa obligación es una obligación que tiene de medios, porque a diferencia del empleador, el profesional no puede garantizar que el accidente no ocurra, pero sí debe velar de actuar profesionalmente con diligencia, prudencia, pericia. En cambio, el empleador sí tiene ese deber de brindar condiciones seguras de trabajo. Ahí está la diferencia, porque es de medio y no de resultado lo del profesional de la seguridad e higiene. Esto es lo que le decía recién, que el profesional no va a garantizar, por más que esté perfectamente avalado el profesional y que realice su actividad diligentemente y con prudencia y demás, puede que el accidente ocurra, pero a veces también existe una distribución de responsabilidades en lo que son los juicios. Por ahí no solo la responsabilidad es 100% del empleador, sino que a veces se demuestra que hay un porcentaje de responsabilidad del profesional y en algunos casos, muy pocos, también del trabajador. Ahora vamos a ver un cuadro con jurisprudencia real, en donde ahí van a poder ver los porcentajes. Yo les dije que generalmente la responsabilidad es de medios del profesional, pero bueno, hay casos muy extremos donde por ahí el factor de atribución de la responsabilidad es subjetivo. Hay casos de negligencias muy graves en donde pueden tornar a la responsabilidad como de resultado. Por ejemplo, algún informe que esté deficiente o algún riesgo que haya sido ostensible al momento de la inspección y que no se haya dejado constancia documentada y que haya generado, algún accidente de extrema gravedad que no solo, por ejemplo, amerite responsabilidad civil, sino que también puede ameritar responsabilidad penal, también administrativa y laboral. Ahí les doy ejemplos, por ejemplo, de cuándo se puede convertir en responsabilidad de resultado. Es muy importante que en todos los informes que se realizan, porque a veces puede suceder que ustedes brinden las recomendaciones o brinden acciones preventivas y correctivas y no reciban respuesta por parte del empleador, el compromiso, digamos, de acatarlas. Es muy importante en esos casos que cuando vayan a controlar dejen constancia documentada de eso en los informes, porque caso contrario queda como que el profesional no lo detectó. Sí, un mail sí. Sí, hoy en día la tecnología y sí, también. Sí, sirve como prueba en juicio. De todas maneras, más allá de eso, eso sirve como prueba en juicio, pero lo importante es que los informes estén bien redactados, que estén bien documentados, fechados, con firma. Después al final voy a hablar un poquito de eso, de algunos requisitos. Generalmente la responsabilidad es 70% empleador, 30% profesional.
y ahí están los distintos tipos. En seguridad e higiene se ve también la responsabilidad laboral, que por ahí no se ve en otros ámbitos de la ingeniería. La responsabilidad civil tenemos contractual y extracontractual. Básicamente la contractual se vinculan, como la palabra lo dice, a través de un contrato, generalmente es empleador responsable de la seguridad e higiene, y la extracontractual es un tercero. Por ejemplo, acontece un accidente con un proveedor o una persona ajena al establecimiento donde también se responde. Acá está el cuadrito que les decía. En el margen izquierdo están los fallos que son de Aquino, por ejemplo, es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después abajo está el criterio de la Corte Provincial también, donde se establece el 100% del empleador y a veces también con culpa concurrente del trabajador y del profesional. Generalmente, por ejemplo, en el cuarto, que dice 20% ingeniero, 10% trabajador, ahí el profesional no aplicó medidas correctivas. Es decir, a lo mejor realizó un informe, pero en ese informe omitió sugerirle al empleador medidas preventivas o de corrección. Y eso es un error grave también que amerita responsabilidad. La responsabilidad penal, que para que haya responsabilidad penal también puede haber responsabilidad civil de manera conjunta. La responsabilidad penal tiene que tipificarse el accionar como un delito, según el Código Penal. Por ejemplo, en una caída, una electrocución, puede haber un homicidio culposo, lesiones, o un estrago, incendios, derrumbes y demás. Bueno, y después por último tenemos, porque de responsabilidad laboral hablamos en el cuadrito, esa jurisprudencia que yo les mencionaba era todo jurisprudencia laboral, juicios laborales donde también, por ejemplo en el fallo Aquino, no solo se hablaba de responsabilidad en el ámbito de la ley de riesgo de trabajo, sino que también hablan en el fuero laboral de responsabilidad civil. Y ahí van y se extiende hasta el empleador, bueno, y seguramente el empleador va a citar como codemandado, como tercero, al responsable de seguridad e higiene, de ahí la importancia. Y bueno, las administrativas también implican que puede haber, son independientes de las civiles o las penales. Son generalmente infracciones a la normativa o a las reglamentaciones o código de ética dentro del colegio profesional, por ejemplo. Bueno, yo quería cerrar con esta frase, que hablar de prevención no es solo una cuestión técnica, sino también una estrategia jurídica inteligente. Y decirles con respecto a los informes, que a veces es detallar bastante, por ejemplo, todos los datos del establecimiento, el rubro al que se dedican, todos los puestos de trabajo que poseen, la jornada de trabajo, la cantidad de trabajadores, hablar todo del establecimiento. Después hablar de metodologías, por ejemplo, metodologías, qué es lo que van a utilizar, si van a hacer relevamientos a los trabajadores, inspecciones oculares, si van a utilizar instrumentos, qué instrumentos de medición se utilizaron, por ejemplo. ¿Qué más decirles? También la fundamentación técnica bien clara, concreta, si el establecimiento cumple con la normativa vigente, si no la cumple. Después en los controles si el empleador cumplió, aplicar medidas de prevención, correctivas. Y bueno, después si hay riesgos ergonómicos, por ejemplo, dejar todo documentado. Cuanto más detallado esté el informe, más les va a servir a ustedes después para someterlo como prueba en juicio, y también le va a servir al empleador, obviamente, para poder demostrar que garantiza las condiciones seguras de trabajo. Bueno, gracias por escucharme. Gracias, doctora. Bueno, voy a presentar, no sé si está conectado, el doctor Orlando Pulvirenti. Doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto, gracias por invitarme, al presidente Jorge Castellano, muy especialmente por esta deferencia.
y ante todo lamento no poder estar presencialmente allí, siendo que es una localidad que siempre me ha recibido muy bien y es una de las localidades lindas de la provincia de Buenos Aires. Así que pido disculpas por no estar presente, compromisos laborales me retuvieron por la ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, al excelente panorama que acaba de plantear recién la colega, quería agregarle algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de incumbencias profesionales, que es una cuestión no menor, y más en materia de higiene y seguridad, y al mismo tiempo aprovechar la ocasión para referenciar actividades concretas que está llevando adelante su colegio, el Colegio de Ingenieros, para respetar ese ámbito de actuación propio de este colegio, ya decano de los colegios de la provincia de Buenos Aires, frente a la irrupción de un colegio como es en seguridad, o profesionales en seguridad, técnicos, que ha venido a romper bastante esa ecuación existente y que ha generado algún tipo de confusión en distintos operadores, entre ellos municipalidades, ART y sociedades de responsabilidad de riesgo de trabajo, que obligan de alguna manera a tratar de aclarar ese panorama y tratar de despejar rápidamente esas dudas. Me consta personalmente que desde la presidencia de CIPA se está realizando una tarea múltiple en distintos ámbitos y lugares de incumbencia para hacer respetar precisamente esta asignación de ley, inicialmente educativa, superior, y luego propia de la ley 10.416 de la provincia de Buenos Aires y legislación complementaria. En primer lugar, respecto de la incumbencia profesional, no cabe duda de que la base de todo el sistema es que el ingeniero dirige las obras y la técnica en cuestiones que están asignadas por la ley de educación superior y por la 10.416. En ese sentido, la ley es muy clara respecto a lo que considera un ejercicio profesional responsable, en el artículo 3, y donde impone una caracterización de tener un título habilitante registrado y legalizado por parte de universidades nacionales o de las provincias específicamente habilitadas para ello. Con lo cual, estamos hablando de que esta tarea que ustedes ejercen requiere de origen un título de grado universitario, con la trascendencia y el tiempo y dedicación que tiene la formación profesional de cada uno de ustedes. Hasta por una cuestión simpática de índole familiar, puedo dar testimonio porque mi hermano es ingeniero y he estado a la par durante sus 6 años largos de la Facultad de Ingeniería, a la cual, en la UNLP, a la cual se suman usualmente, en muchos de casos como ustedes, haber atravesado por colegios industriales que la currícula usual también tenían 6 años, con lo cual es una formación profesional completa, extensa en el tiempo, rigurosa y con sólidas bases técnicas, matemáticas, físicas y de conocimiento especializado que claramente, en comparación con el título del licenciado en Higiene y Seguridad, estos últimos profesionales no tienen, y su orientación, sus características es muy distintas. En segundo lugar, hay un marco legal. El CIPA tiene esa actuación asegurada por la ley 10.416 y un plano ya consolidado en el tiempo. Y el último punto que para mí es importante de esta tríada inicial para poder expresar este punto es, hay un límite. El límite es que ninguna normativa de grado secundario puede afectar el concepto de incumbencia definido por la ley de educación y en segundo lugar por la ley de colegiación, que además está hecha no solamente para un ejercicio regular de la profesión controlado y supervisado por pares como es un colegio, sino además con una finalidad claramente pública, que es la de tutelar y proteger a todos aquellos destinatarios de actuaciones profesionales provenientes de ingenieros. Es decir, el propio orden público aparece comprometido porque lo que se pretende es que frente a determinadas prestaciones, quien brinda esa tarea esté en conocimiento, no solamente práctico, sino también teórico, de las implicancias que tiene y que pueda ser capaz de realizar aquellos cálculos necesarios para asegurar
eficiencia de la obra, de la construcción, de la ejecución que se está realizando, no solamente respecto a quienes invierten en ese proyecto, sino fundamentalmente a los destinatarios u usuarios del mismo. En ese sentido, es que el artículo 1 y 2 de la ley 10.416 consagran una exclusividad, es decir, la ley de colegiación que establece el CIPA establece una exclusividad respecto del ejercicio de la ingeniería, requiriendo una matrícula exclusiva por parte del Colegio de Ingenieros de la provincia. Esto genera algunas dificultades en las cuales estamos trabajando. En primer lugar, aparece una discusión respecto al ámbito de aplicación territorial, es decir, el Colegio de Ingenieros puede avanzar sobre obras de ingeniería que se realizan en establecimientos nacionales o en establecimientos que pretenden escapar a ese control. Por ejemplo, piensen en algo muy evidente como son el desarrollo sobre rutas nacionales, donde usualmente se argumenta que la habilitación de matrícula nacional permite actuar sin ninguna intervención de autoridad provincial respectiva. O en ámbitos más específicos, como un debate que actualmente tenemos respecto del aeropuerto internacional de Ezeiza o aeropuertos que estén bajo el ámbito federal. Bueno, indudablemente pareciera que ambas cuestiones deben ser compatibilizadas. Por un lado es cierto que el establecimiento o la obra puede ser de ejecución federal, pero no es menos cierto que se desarrolla en el ámbito del territorio de la provincia de Buenos Aires y que la provincia ha definido dentro de lo que es la autonomía que le da la Constitución Nacional a cada una de las provincias que componen el Estado Federal Argentino, atribuciones para regular el ejercicio profesional. Desde ese punto de vista es que se impone entonces para un conjunto de obras, y esto también tiene como destinatario a las municipalidades, la obligatoriedad de contar con un visado de CIPA que deben exigir para habilitar obras que requieren intervención profesional. Esto lo digo porque el ejercicio profesional se ata también con una cuestión de validez legal de la actuación del escribano, del ingeniero, que tiene que ver con ese visado que realiza el CIPA. Y desde ese punto de vista, la ley, cuando pide en el artículo 6 bis, que es una modificación de la ley originaria, que ningún organismo público o privado pueda dar aprobación final a una documentación técnica suscrita por ingenieros sin intervención del CIPA, lo que se está haciendo no es un ejercicio burocrático. Digo porque en estos tiempos que está tan de moda el concepto de desregulación, parece que todo lo que avanza en pos de la desregulación debe tener una mirada favorable. Y la verdad es que en algunos casos no lo tiene o no la debe tener, porque lo único que va a hacer es generar un circuito de inseguridades y de eventuales irresponsabilidades donde nadie rinde cuenta de lo que hace. Esta doble intervención que pide la ley provincial, lejos de ser una exigencia meramente burocrática, suponen una convocatoria y una intervención obligada y necesaria de quienes supervisan el ejercicio profesional desde el punto de vista de la matrícula y desde quienes ejercen el control del poder de policía local respecto de la ejecución de determinadas obras. Y yendo a la casuística, para que no parezca que esto es un mero ejercicio académico, encontramos usualmente que aparecen, por ejemplo, licenciados en higiene y seguridad determinando los cálculos técnicos para descargas de redes eléctricas completas, o profesionales de la arquitectura, aquellos primos hermanos que a veces se rogan la dirección técnica de obras que por sus características, naturaleza, ejecución, requieren de cálculos estructurales propios de aquel que desarrolló esta extensa capacitación profesional y académica que acabo de mencionar precedentemente. Entonces, no estamos en el ámbito de un mero ejercicio teórico, estamos en el marco de una realidad que nos está pasando en forma concreta y donde hay una actuación profesional del Colegio de Ingenieros tendiente a corregir esas desviaciones, con presentaciones concretas, con presentaciones a los organismos administrativos cuando corresponde y presentaciones judiciales si fuera necesario el caso, en virtud de la falta de respeto de esa intervención. Yendo al ámbito propio de higiene y seguridad que mencionaba con anterioridad y con mucho criterio la colega, lo que uno observa es, por un lado, que hay un decreto, que es el decreto 1338 del 96, que es un decreto nacional, que es cuando se establece toda la idea de las ART, de la Sociedad de Responsabilidad de Riesgo de Trabajo y de las aseguradoras, que establece que los servicios de seguridad y higiene en principio deben estar dirigidos por graduados universitarios con competencia reconocida.
Es decir, la jerarquía suprema de este esquema que reconoce después técnicos y auxiliares en el artículo 13, tiene como principio al ingeniero como centro de esta actividad. Es decir, acá hay una cuestión que hace mucho ruido en el trato con los licenciados en higiene y seguridad, que es que el grado de capacitación de un profesional respecto del otro es muy distinta, y a veces encontramos que la supervisión de la tarea desde el punto de vista de la empresa de seguridad y higiene intenta hacerla con un licenciado que controla los cálculos realizados por ingenieros, lo cual cuanto menos es un contrasentido importante teniendo en cuenta el grado de preparación que tiene cada uno de estos profesionales. Desde este punto de vista, la aparición de la ley 15.105, es decir, la ley que regula al Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en la provincia de Buenos Aires, generó algún tipo de ruido. ¿Por qué? Porque había un ecosistema muy claro del CIPA. Yo lamentablemente no puedo proyectar ahora una filmina que había hecho con mucho esmero, pero que se las voy a acompañar para que la puedan recibir luego, donde definía un ecosistema del CIPA constituido por una jurisdicción primaria, que es la de los ingenieros, y una supremacía técnica que tiene que ver con la dirección y las decisiones estratégicas a futuros de cualquier proyecto de relevancia, donde la visión que tiene que existir para eso es una visión profesional que claramente tiene el ingeniero. Con lo cual, la ley 15.105, desde ese punto de vista, ha generado una especie de intrusismo donde intenta colocar por la ventana actos u hechos y profesiones que no se compadecen con esa exigencia de este sistema primario y necesario. Ahora bien, vayamos a la ley 15.105, que es donde entra gran parte de la discusión, que en un momento tuvieron los químicos, que en algún punto plantearon los arquitectos, pero que es muy relevante para el Colegio de Ingenieros. En primer lugar, cuando uno va al artículo 50 de esa ley, habla de qué profesionales tienen que matricularse en el Colegio de Higiene y Seguridad. Y entonces habla, en primer lugar, de los licenciados en Higiene y Seguridad. Está fuera de discusión. Los licenciados en Higiene y Seguridad pertenecen a ese colegio, tienen un grado específico para esa actividad. Luego menciona los técnicos en seguridad industrial, también con un grado menor de capacitación, los auxiliares universitarios y los títulos de educación superior no universitaria, es decir, las licenciaturas que se han armado en distintos lugares del país de grado no universitario, terciario en materia de seguridad y higiene. Ahora bien, en ninguno de esos supuestos del artículo 50 de la ley 15.105 se menciona a los ingenieros. El silencio de la ley en esto es para nosotros un grado de exclusión absoluta del sujeto. Es decir, lo que la ley no está subsumiendo taxativamente, que son aquellos profesionales matriculados en el Colegio de Ingenieros, no pueden quedar regulados por esta disposición, que tienen, además, su propia ley, la 10.416, en la cual se encuentran abarcados y comprendidos. Entonces, cuando uno va al profesional en ejercicio, tengo al ingeniero matriculado que permanece bajo la jurisdicción de la ley 10.416 y no pareciera que ninguna norma exige una doble colegiación, sería irrazonable exigir una doble colegiación. Y por otro lado tengo al colegio de profesionales de higiene y seguridad con un artículo 58 que establece un sistema, digamos, de alguna manera voluntario, y que no es un mecanismo de captura para la ingeniería, es un cortafuego, un salvoconducto exclusivo, opcional, para quien integraba los colegios técnicos. Es decir, cuando se crea el Colegio de Higiene y Seguridad, entendemos que se intentó integrar con colegios técnicos que no eran precisamente el CIPA, y que a eso se le permitió matricularse en este nuevo colegio que se generaba. Pero no hay una interpretación para nosotros válida que obligue al ingeniero ubicado dentro del CIPA a realizar una doble matriculación o ubicarse dentro de este colegio nuevo. Dicho esto, ¿qué circunstancia ha confundido aún más esta cuestión y que seguramente deben ustedes ver en su práctica profesional? Hay una resolución de la Corte, que es una decisión administrativa, no es una sentencia, no es un fallo, no es una decisión judicial, que es la 7 del 2022, que estableció respecto del ejercicio de tareas periciales, es decir, como auxiliares de la justicia provincial,
la necesidad de contar con una matriculación en el Colegio de Higiene y Seguridad. Ahora bien, la verdad que el objeto real tenía que ver con optimizar las audiencias preliminares del 338 del Código Procesal de la provincia y la dinámica de los peritos judiciales ante la Corte. Es decir, el motivo de esta resolución de la Corte, vayamos a la causa de esto, era la Corte necesitaba que en su cuerpo pericial se incorporaran profesionales con capacidades para atender cuestiones de seguridad y higiene, es decir, hacer aplicación de las leyes nacionales y provinciales en la materia. Dicho esto, lo que procuraba era ampliar el espectro de los profesionales actuantes. Y frente a la transición del colegio o la creación del Colegio de Higiene y Seguridad, hace una redacción tal vez un tanto confusa o tal vez un poco equivocada y permite alguna lectura que es hábilmente utilizada por el Colegio de Higiene y Seguridad, aun cuando no sea el texto ni de la ley, como acabo de expresar con anterioridad, ni de la propia resolución de la Corte, que no apuntaba a expandir, porque de hecho no lo podía hacer ni lo puede hacer actualmente. Es decir, la Corte no tiene capacidad, por vía de una resolución o de una decisión administrativa, que no es una sentencia, repito, de ampliar las competencias de ningún colegio provincial o de cercenarlas, como sería el caso de que así se interpretara respecto del CIPA. Era simplemente, y así está expresado y nos fue expresado al presidente del colegio y a mí personalmente cuando tuvimos el diálogo con la Corte, era una decisión tendiente a captar peritos que les eran renuentes, muchos profesionales incorporarse a la lista de peritos, no tenía otro sentido más que ese, y interpretado por el Colegio de Higiene y Seguridad como una apertura de incumbencias, que vuelvo a repetir, no lo podía hacer jamás una decisión administrativa de la Corte, empezaron a vender en determinados círculos, particularmente ante la CRT y ante la SRT, que ellos eran los únicos habilitados en la provincia de Buenos Aires para brindar tareas de higiene y seguridad, y que cualquier ingeniero que quisiera hacerlo debía matricularse en su colegio. Reitero, la posición nuestra es que esto no es así, no resulta de la decisión de la Corte, y de hecho a través de esta gestión, y creo si el presidente Jorge Castellano no ha hecho el anuncio, le pido que me excuse por anticipar, hemos hecho una presentación que entendemos que va a tener muy razonable acogida, que es aclarar en este punto. Es decir, que la resolución solamente tiene el alcance de la incorporación a la lista de peritos judiciales de la provincia de Buenos Aires, pero de ninguna manera le da al CISA una competencia que no tiene y que sigue teniendo el CISMA. ¿Y por qué? Primero, por una cuestión de jerarquía. El decreto 1338 del 96 establece en la dirección y cúpula operativa en materia de seguridad y higiene a los ingenieros. En segundo lugar, por la validez legal, porque la 10.416, que es la ley que impera en la provincia de Buenos Aires, establece un visado vinculante y obligatorio para toda aprobación de planos y de ejecuciones que requiere intervención de ingenieros. Y en tercer lugar, porque hay una regulación integral, suprema y exclusiva del ejercicio de la ingeniería que corresponde a este conjunto de normas que les acabo de mencionar. Dicho esto, lo que sí preocupa desde el punto de vista operativo es, y entroncando con la clase que acaba de exponer mi colega, es que entra a jugar el cuerpo de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque es claro que la ley 10.416 en su artículo 6 bis impone a las autoridades locales y a toda autoridad que intervenga en una obra que requiera la intervención del ingeniero, contar con la aprobación del visado del CIPA. Y esa situación, a su vez, es la que actúa con la responsabilidad solidaria de la ley 12.490, en el artículo 32, y primero, que establece que la omisión de los recaudos formales, es decir, la omisión de los visados correspondientes, genera una responsabilidad solidaria y personal por la evasión y perjuicios entre el comitente empleador y el profesional. De manera tal que, para tratar de resumir esta explicación que acabo de señalar, hay una obligación, en primer lugar, de denunciar inmediatamente ante el CIPA cualquier intento de intromisión, censura o limitación de las competencias propias del ingeniero dentro del marco legal de su actuación profesional. Es decir,
La primera obligación es ponerlo en conocimiento del colegio, porque el colegio está comprometido con una defensa permanente de estas incumbencias y del respeto de lo que marca la ley. En segundo lugar, hay una necesidad de exigir en las plantas industriales, en obras que se están ejecutando, el respeto de esta dirección operativa que encomienda el decreto 1338 del 96. Y en tercer lugar, hay una obligación de rechazar cualquier exigencia corporativa que provenga ya sea de comitentes que quieren pagar menos, porque en definitiva muchas veces se juega esto con la responsabilidad que implica, con lo que está en juego, con la defensa de la seguridad pública, en cuestiones de tratar de ahorrar algún centavo o intentar contratar más barato cuando lo barato en estos casos realmente puede salir muy pero muy caro, de rechazar cualquier tipo de interferencia de parte de colegios o de actuaciones que no tengan la competencia profesional correspondiente. Es decir, resumiendo o recapitulando, nosotros estamos observando institucionalmente cuestiones que tienen que ver con el ámbito de atribución de incumbencias profesionales, donde hay una postura inquebrantable de parte de la conducción del CIPA de hacer esa defensa. Esto ocurre tanto por comitentes que intentan eludir el cumplimiento de estas obligaciones, ya sea esto actores privados o incluso, como les mencioné, actores públicos. Encontramos situaciones donde algunas municipalidades, inclusive, vamos a mencionar también el actor local, con vistas a tratar de, supuestamente, entendiendo abaratar costos, incluso han permitido o han autorizado la dirección técnica de obras de construcción en manos de personas que no tienen ningún tipo de capacitación ínfima, siquiera, ni estoy hablando de maestro mayor de obra, estoy hablando de personas directamente que deciden construir su habitación, y algunas municipalidades dicen, bueno, ¿para qué requerir un profesional? Bueno, en todos esos casos está en juego diría hasta la propia vida de muchas personas y la necesidad de que se respeten las incumbencias. Y en este punto, la razón única, principal e inicial de la asignación de incumbencias por la Ley de Educación Superior y por los colegios no es otra cosa que exigir un recaudo mínimo para el ejercicio de determinadas profesiones, en cuyo caso aparece el compromiso de lo público, la seguridad, la integridad de las personas, la fortuna, los bienes y la propiedad. Es decir, todos derechos básicos de la Constitución Nacional que un correcto ejercicio profesional, un control adecuado de cómo se ejerce esa actividad y un poder de policía razonable por parte del Estado en su conjunto generan un blindaje en favor de la comunidad en su totalidad. Y eso es lo que creemos que estamos defendiendo con nuestras presentaciones y con el actuar decidido de la presidencia del CIPA. Muchas gracias y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, doctor. Abro el espacio para las consultas que desean formular. Digamos, la verdad que ha sido lo suficientemente claro, ambos profesionales. Si no hay pregunta alguna, digamos, les agradecemos. Gracias, doctor. Hay una pregunta, perdón. Buenas tardes, doctor. Pablo. Si estamos en algún establecimiento... Un poquito más fuerte, por favor. ¿Escucha? Un poquito más cerca, sí. Hola. Ahí está. Pablo Córdoba. Doctor, una consulta. Si estamos en algún establecimiento o en alguna empresa y nos sucede esto, de que no nos dejan por ahí de repente practicar nuestra actividad y nos indican que tenemos que ir a matricularnos a ese colegio, a ese colegio, ¿cómo actuamos en ese momento? ¿O a dónde nos dirigimos con respecto al colegio de ingenieros para que nos den rápidamente una ayuda? Inmediatamente puedo corregir las autoridades del colegio, pero al distrito correspondiente por secretaría, y nosotros recibimos inmediatamente la denuncia. Le puedo asegurar que en los casos que hemos respondido ha sido en forma inmediata. Se pone en conocimiento y los cuerpos legales actúan inmediatamente, tanto los abogados internos como nosotros internos de colaboración.
estamos comprometidos a que realmente se respete por todo lo que significa la tarea que ustedes desarrollan, el desarrollo profesional que tienen y la seguridad que está en juego. Es indudable que acá hay una nota que no están observando muchos, que está en juego la seguridad pública. Es decir, no es razonable que instalaciones eléctricas de complejidad, de grado medio, sean aprobadas por un licenciado en seguridad y higiene, como en algunos casos nos han llegado a nuestro conocimiento. Entonces, inmediatamente el colegio de ingenieros respectivo del distrito que corresponda y nos ocuparemos inmediatamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. No, de nada, un placer. Bueno, si no hay preguntas, digamos, agradecemos a los dos profesionales, les brindamos un nuevo aplauso. Gracias, doctor, por participar de esta jornada.